Queridos hermanos, Dios les bendiga y de verdad de todo corazón deseamos que todos estén disfrutando de esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo ha prometido en su palabra darnos a todos los que en Él creemos. Y yo estoy seguro que cada vez más las personas creen en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz para salvación del mundo. En el día de hoy iniciamos una serie sobre los hechos de los apóstoles. Nuestro deseo en el corazón es que entendamos un poco más cómo se inició la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, luego que Jesucristo ascendió a los cielos. Vamos a estar por varios meses estudiando los acontecimientos de los hechos de los apóstoles, cómo se inició la iglesia y los eventos que se dieron, persecuciones, cárceles, muertes por la proclamación del evangelio. Vamos a ver entonces hoy los versículos del 1 al 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice el 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Interesante pasaje aquí hasta el versículo 5 hemos leído. Y realmente hay unas profundas enseñanzas aquí al inicio de todos estos acontecimientos que Lucas, el evangelista Lucas, el doctor Lucas, narra para que nosotros conozcamos cómo se iniciaron las cosas. Aquí, en el capítulo 1 de Hechos, comienza el nexo entre los hechos narrados por los evangelios y los que marcan el inicio de la iglesia primitiva. Y vamos a ver esto como una introducción a nuestras enseñanzas para los próximos meses. Jesús pasó 40 días después de su resurrección enseñando a sus discípulos, quienes experimentaron un cambio total. Antes discutían, le abandonaron y hasta le negaron. Pero ahora, después de su relación con un Cristo resucitado, aprendieron el reino de Dios y la fuente del poder del Espíritu Santo. Esto cambió totalmente la vida de los discípulos. A través de la lectura de la Biblia, nosotros podemos también sentarnos junto a Cristo resucitado y creyendo en Él, recibiremos el poder del Espíritu Santo. Nos convertiremos en personas renovadas y reunidos con otros cristianos en la iglesia. Formamos parte de la obra de Cristo aquí en la tierra. Al mundo le falta tener una relación personal con Cristo resucitado para que sus vidas cambien, así como cambiaron las vidas de sus discípulos. Los discípulos fueron testigos presenciales de
todo lo sucedido a Cristo en su vida antes de la crucifixión. Y fueron testigos de los 40 días posteriores, donde les enseñó acerca del reino de Dios. 40 días después de su resurrección, pasó Jesucristo enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios. El cambio que la resurrección hizo en la vida de estos discípulos fue total. Dejaron de temer, como lo hacían antes de su crucifixión. Temieron, tuvieron miedo, le abandonaron. Pero ahora, después de su relación con un Cristo resucitado, aprendieron a arriesgar todo para esparcir las buenas nuevas de Cristo al mundo entero. Enfrentaron prisiones, castigos físicos, rechazos y martirio, pero nunca dejaron su misión: llevar el Evangelio al mundo. ¡Qué convicción! Y ese es nuestro trabajo también, después de tener una relación con Cristo resucitado. Ellos sabían que Jesús resucitó de la muerte y la iglesia primitiva inició en proclamar la noticia al resto del mundo. Aquí inicia la iglesia cristiana. Y su trabajo, proclamar las buenas nuevas de salvación, proclamar el Evangelio al mundo. Ese es nuestro trabajo como cristianos, que otros conozcan lo que Cristo hizo por la humanidad. Con su venida Jesús inició o inauguró el reino de Dios aquí en la tierra. Pero al ascender a los cielos, el reino de Dios permanece en los corazones de los creyentes por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recuerde que todo aquel que cree en Cristo como Salvador personal inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que continúa el reino de Dios en los corazones de cada uno de los cristianos. Pero el reino de Dios no se ha desarrollado totalmente. El reino de Dios se completará cuando Jesús venga por segunda vez a juzgar y a quitar todo lo malo de este mundo. Ese evento está por suceder. Mientras tanto, los creyentes debemos ocuparnos de proclamar el reino de Dios alrededor del mundo. Esa es la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Y Él lo dijo antes de ascender a los cielos. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ya todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Ya recibimos el poder. Ahora tenemos que continuar proclamando el reino de Dios por medio de su evangelio al mundo entero. El libro de los Hechos narra cómo empezó esto, cómo empezó la iglesia primitiva. Y nosotros debemos continuar el trabajo que la iglesia primitiva comenzó en Hechos de los Apóstoles. Después que Jesucristo ascendió a los cielos, se inició la iglesia primitiva. Estos hechos y los posteriores al inicio de la iglesia primitiva es lo que vamos a ver día tras día, compartir con ustedes día tras día en las páginas de este libro histórico que está en el Nuevo Testamento, que se llama
Hechos de los Apóstoles. Y esperemos que cada día podamos disfrutar de estas enseñanzas y de estos acontecimientos que, aunque algunos son tristes por lo que vivieron los discípulos predicando la palabra de Dios, nos lanza un reto a todos los cristianos. Nuestro trabajo aquí en esta tierra, aunque hayan persecuciones, aunque hayan rechazos, aunque tengamos aflicciones, nuestro trabajo es llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, al mundo entero. Que el Señor les bendiga.